panorama del el Nuevo Testamento. Ahí están viendo la diapositiva, ¿correcto? Sí, profesor, nada más dele continuar para que se quite la ventana esa. Listo. Ok, igual que hablamos con el Antiguo Testamento, vamos a seguir con las mismas reglas de juego. ¿Sí? Preguntas doctrinales, no respondo. Esas preguntas doctrinales le corresponde responder a el pastor o a la pastora, ¿sí? Igual que lo dije cuando iniciamos el panorama del Antiguo Testamento, no sé qué me ocurre, que cuando me hacen preguntas doctrinales se me olvidan todas las cosas. Entonces no soy buen consejero para las preguntas doctrinales. Igual participar, el aporte de cada uno de ustedes nos edifica a todos. Pero como estamos restringidos al tiempo, es importante pues hacer uso moderado de la palabra, ¿sí? Insistimos también en que este seminario, este módulo, es para incentivarles a escudriñar las escrituras de una manera integral. ¿Sí? El objetivo realmente es dar de gracia lo que recibimos de gracia y que esto que vamos a explorar en estos 4 días, en estas 4 horas, en estas 4 sesiones, ¿sí? Despierte en nosotros el deseo de profundizar más y más en el estudio de las escrituras para asimismo presentar y enseñar una sana doctrina, ¿sí? Entonces, que es algo fundamental. Igualmente, vamos a tener sinceridad teológica, pero también vamos a tener sinceridad intelectual. Tenemos la ventaja en este momento que estamos en un ambiente educativo, ¿sí? No estamos en un ambiente eclesiástico. Esto nos permite abordar algunos temas desde una perspectiva diferente que cuando estamos en el púlpito frente a la congregación y que de pronto hay temas que no son fáciles y otras veces no son sabios abordarlo desde esa tarima. Y recordarles que yo no lo sé todo, ¿sí? No tengo respuesta a todas las preguntas y que seguramente como así ustedes tienen preguntas muy serias, muy importantes, yo también las tengo y que espero algún día, cuando esté allá frente a frente con el Señor, poder hacerle esas preguntas y que Él me las resuelva. O de pronto ya en ese momento no me van a interesar las respuestas y simplemente voy a estar disfrutando, adorando y glorificando al Señor allí en ese mar de cristal. Entonces, siempre recomiendo esto. El estudio teológico uno debe enfrentarlo para afianzar la fe, no para resolver los interrogantes. Porque cuando nos enfrentamos a los estudios teológicos, son más las preguntas que van a ir saliendo que las preguntas que vamos a ir resolviendo. Pero que esto sea no para saber, sino para afianzar mi fe y que lo que aprenda, que indudablemente es necesario aprender, sirva para edificar la iglesia. ¿Sí? Entonces, con esto, creo que empezamos y la importancia de este estudio del Nuevo Testamento, ¿sí? Podríamos decirla que uno es para adquirir un conocimiento más amplio de las Escrituras, que esto es primordial. En alguna ocasión, el Señor, a través de uno de sus profetas, va a escribir: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y en estos tiempos que nos corresponde a nosotros vivir, y en muchas veces nos debe corresponder hacer apología de la fe, ¿sí? Es importante entonces adquirir un amplio conocimiento de la Escritura, porque esto es primordial para nuestra salud espiritual, pero también
para la salud espiritual de aquellos en los cuales el Señor nos utilice para edificarles y para guiarles, ¿sí? Estamos viendo el segundo punto de por qué es importante este estudio, porque vamos a ver una apreciación general de toda la Biblia. La Biblia es una enciclopedia, ¿sí? Que es orgánica. No podemos mutilarla, no podemos fraccionarla, no podemos solamente optar o adoptar una parte de ella y obviar o eliminar u olvidar otra parte de ella, ¿sí? La Biblia es general, debemos asumirla y tomarla e interpretarla en su contexto total, no una parte y otra parte. No es, las escrituras no son una carta de restaurante de la cual nosotros escogemos los platillos que más nos gustan y aquellos que no nos gustan por cualquier circunstancia los desechamos. Es para tomarla, apropiarla, consumirla, si me permiten la palabra así, ¿sí? En su totalidad y no en algunas cuantas porciones selectivas, ¿sí? Y lo otro es que el mensaje del Nuevo Testamento va a tener más sentido si nosotros estudiamos el contexto del Nuevo Testamento. Y por la característica y lo que representa el Nuevo Testamento, principalmente para nosotros los cristianos, es fundamental conocer el contexto del Nuevo Testamento. El contexto del Nuevo Testamento en cierta forma, sin quitarle importancia al Antiguo Testamento y al contexto del Antiguo Testamento, es bastante importante para nosotros porque nacimos en el Señor en un contexto neotestamentario. Y no sé por qué muchos cristianos tienen más preferencia por el Nuevo que por el Antiguo Testamento. Y también, la verdad sea dicha, contextualizar el Antiguo Testamento es más complejo que el contexto del Nuevo Testamento por el tiempo a través del cual se escribió el Antiguo Testamento, que fue un tiempo mucho más amplio que el tiempo en el cual se escribió todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribe quizás en su totalidad a lo largo de unos 70 años, podríamos decir, más o menos, o quizás un poquito menos, 60 años. Pero el Antiguo Testamento se escribió a lo largo de 1000 y tantos años. Entonces, los contextos por época, por regiones y estas cosas, es más complicado que el contexto del Nuevo Testamento. Y entender ese contexto del Nuevo Testamento, pues nos va a dar un sentido más amplio a todo lo que vamos a estudiar. Así que en esta primera sesión vamos a ver gran parte de este contexto del Nuevo Testamento e indudablemente no podemos dejar de lado el contexto político del Nuevo Testamento. Y en este contexto político, el Imperio Romano es quien juega un papel preponderante, porque todos los acontecimientos, absolutamente todos los acontecimientos que ocurren, que están escritos, que son narrados en el Nuevo Testamento, ocurren en el contexto del Imperio Romano, a diferencia del Antiguo Testamento, que ocurre a través de varios imperios políticos, los asirios, los hititas, Babilonia, Grecia, en fin. Aquí no, aquí todo el Nuevo Testamento es un contexto político en el cual quien gobernaba en aquella época era el Imperio Romano. Entonces, en la época en que se escribe este Nuevo Testamento, casi que todo el mundo civilizado estaba sometido al Imperio Romano, exceptuando las regiones de Asia o algunas porciones de las regiones de Asia, ¿sí? Pero de ahí en adelante, casi todo el mundo civilizado de aquella época estaba
gobernado por el Imperio Romano, de tal forma que esto hace que este contexto político, entenderlo y se hace importante. Empezando porque Roma fue fundada en el año 753 antes de Cristo, y dice pues la leyenda de la fundación de Roma, que fue fundada por un par de hermanos, Rómulo y Remo, que fueron criados por una loba y todas estas cosas, y que al principio era una pequeña comunidad. Disculpe, profesor, tenemos compañeros que están intentando ingresar, están pidiendo autorización. Sí, okay. Ya, permítame un momentico, dejo de compartir, le doy el ingreso y regreso. Gracias por avisar. ¿Eh? Listo. Y creo que entonces, en sus inicios, quizás, si esta leyenda es cierta, pues nunca pensaron que esa pequeña comunidad de aldeas se iba a convertir en todo un imperio que perduraría a lo largo de varios. Y entonces, este imperio romano, o Roma como tal, en ella vamos a distinguir tres grandes épocas. Una época monárquica, una época republicana y una época imperial. Y de una u otra forma, el cristianismo y el judaísmo antes del cristianismo tuvo que ver con una o con varias de estas épocas del Imperio Romano. El Imperio Romano empieza como una monarquía, ¿sí? Más o menos hasta el año 509 antes de Cristo, que ya esto coincide con lo que se conoce como el periodo intertestamentario, ¿sí? Roma vence al Imperio griego, ¿sí? Y entonces, desde entonces, empieza toda la monarquía romana, en la cual hay un rey, ¿sí? Y hay entonces reyes latinos, hay reyes etruscos, los poderes están divididos, una parte en el ejército, otra parte en la justicia, otra parte en el sector religioso con el sumo sacerdote. El Senado es un cuerpo colegiado supremamente importante y lo conforman los patricios de aquella época o los llamados patricios de aquella época. La capital del imperio indudablemente es la ciudad de Roma, ¿sí? Y entonces se hacen construcciones bien importantes como las murallas y el alcantarillado, que es una innovación de la ingeniería. La economía de la monarquía romana de aquella época está basada en tres sectores: la agricultura, la ganadería y el comercio. Y la religión es una religión politeísta, ¿sí? Donde se tienen varios dioses en el Olimpo y toda esta serie de cosas, y que incitan a tener varios dioses y van heredando esta Roma monárquica de Grecia con la cultura helénica, ¿sí? Que incluso los césares se autonominaban o se autoproclamaban dioses, y entonces ya no solamente van a ser los dioses del Olimpo, sino que también los césares toman la figura y van a empezar a tomar la figura de ahí en adelante de ser dioses. Digamos que hasta esta Roma, la Roma monárquica, la iglesia allí todavía no había nacido, no aparece, solamente está la parte judaica, ¿sí? Pero ya con la Roma republicana, ¿sí? Que llega hasta el año 27, ¿sí? Ya hay un preámbulo, donde entonces vamos a encontrar grupos sociales y vamos a encontrar diferentes instituciones, ¿sí?
Entonces, este grupo que llamábamos los patricios son los que están conformados por terratenientes, por aristócratas, por la clase pudiente, por los gobernantes, y la otra clase que existía era la clase de los plebeyos, no como en muchos de nuestros países latinoamericanos, que se clasifica, no sé si bien, regular o mal, clase alta, clase media y clase baja, ¿sí? Allá en esta época, en la Roma republicana, solamente estaban los patricios, y los que no eran patricios, todos eran plebeyos, y en este grupo, gran grupo de plebeyos, entonces estaban los campesinos, los artesanos, los comerciantes, etcétera, 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 ¿sí? Y dentro de las instituciones, entonces vamos a encontrar los comicios, los que estaban liderados por los magistrados, e indudablemente un cuerpo colegiado que siempre fue fuerte en Roma, fue el Senado, y bueno, y que el derecho y las leyes en muchos países derivan precisamente de esa legislación y del derecho romano. Y la tercera época que impacta, es así, en pleno la iglesia, es la época del Imperio Romano, que va del año 27 antes de Cristo hasta el siglo III y un poquito más allá después de Cristo. Entonces, una época que empieza con el emperador Octavio, ¿sí? Y entonces inicia también la aparición de la figura de los Césares, la figura del emperador, del cónsul vitalicio, del gran pontífice, de donde la Iglesia Católica hereda el papado, la figura esa del Papa y de la Iglesia, del gobierno de la Iglesia con este estilo romano por el tema del gran pontífice, y el tema de la Pax Romana, ¿sí? Se hace un tema de Estado, un tema importante por la romanización que hace el imperio en todos los países, en todas las áreas donde está gobernando, ¿sí? Hay un elemento nuevo que sale, y es la expansión del cristianismo, la cual el Imperio Romano nunca había previsto, ni ninguna fracción religiosa había previsto, y en el cual también, pues, la universalización de la ciudadanía romana es importante, donde, bueno, hasta se hacía comercio, se vendía y se compraba la ciudadanía romana. Algunos la compraban por dinero, y otros, como Pablo, ¿sí?, era romano de nacimiento, no necesitó comprar la ciudadanía romana. A grosso modo, estas fueron entonces las características de estas tres grandes épocas que encontramos en el imperio romano, ¿sí? Encontramos a un emperador, Augusto César, por allá en el año 14 después de Cristo, que fue un gobernante que gobernó sabiamente, y durante la época de Augusto César, ¿sí?, hubo mucha paz en el imperio. Vale entonces también hacer una aclaración importante. No siempre y no todos los emperadores o los césares persiguieron la iglesia. Hubo emperadores y hubo césares, ¿sí?, que nunca persiguieron la iglesia, y que aun cuando en esa época, en la época de ellos, el cristianismo no era la religión oficial del imperio como lo fue posteriormente, ¿sí?, no hubo tampoco persecución sobre el cristianismo o contra el cristianismo durante su gobierno, ¿sí? Entonces, Augusto César revivió la religión del Estado, reconstruyó muchos templos, y se jactaba de haber hallado una Roma en ladrillo, ¿sí? Pero cuando la dejó como una Roma elegante, próspera, con buenas construcciones, una Roma
diseñada y elaborada en mármol. Digamos que ya durante la primera fase del cristianismo, durante la adolescencia de Jesús, podemos encontrar este César romano. Posteriormente Tiberio gobierna del 14 al 37 después de Cristo, ¿sí? A la muerte de Augusto, su hijo Tiberio fue elegido pues, sucesor imperial. En ese entonces tenía 56 años y como la mayor parte de su vida, de su tiempo, ¿sí? Él la había pasado sirviendo al Estado, ¿sí? Entonces no podíamos decir que era una persona inexperta o desconocedora de los temas políticos relacionados con el gobierno y con la política romana. Ya era un hombre curtido en la política, porque eso lo aprendió precisamente de su padre y tuvo buen tiempo de escuela durante 56 años para eso. Posteriormente se levanta un hombre bastante conocido, bastante siniestro, que gobierna del año 37 al año 41, ¿sí? Y es Calígula. Calígula perdona prisioneros políticos, reduce impuestos, da diversiones públicas y hace un gobierno muy populista, muy del pueblo, ¿sí? Muy a corte de muchos gobernantes de nuestras regiones, ¿sí? Pero posteriormente empieza a dar señales de algunas debilidades, de algunos desvaríos mentales, y entonces esto hace que Calígula en la retina del mundo pues se presente como un hombre un tanto siniestro ya a finales de su reinado. ¿Sí? Tenemos a Claudio, que gobierna del 41 al 54 después de Cristo, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de la época de los viajes misioneros de Pablo, estamos hablando de la época en el cual la iglesia ya empieza a tomar un norte, una figura, una institución importante, ¿sí? Entonces, él gobierna después de la muerte de Calígula. El Senado discute la idea de restaurar la república, ¿sí? Que Roma, bueno, paulatinamente iba decayendo, hasta que hubo un tiempo en que ya la ruptura y la decadencia de Roma no se pudo frenar, ya se estaba empezando a ser visible. Pero en este momento la guardia pretoriana, ¿sí? Se le adelanta y eligen a Tiberio Claudio Germánico como el gobernador, pero este hombre tiene una enfermedad desde niño, ¿sí? ¿Sí? Algunos dicen que es posible que haya sido una parálisis infantil que limitaba las funciones de Claudio. Así que entonces después de Claudio viene el gobernador poeta de Roma, Nerón, que gobierna del 54 al 68. Los primeros 5 años de gobierno de Nerón fueron años pacíficos y fueron años prósperos. Nerón no siempre fue el incendiario que posteriormente fue en una época, ¿sí? Ya en el año 59, como decimos aquí en Colombia, Nerón empezó a torcerse. Asesinó a su madre y entonces se dejó llevar por su temperamento bohemio y artístico, y 5 años más tarde entonces incendia Roma para motivar su musa e inspirarse en una Roma ardiendo en llamas y culpando entonces a los cristianos del incendio de Roma y originando una de las más cruentas persecuciones que hay sobre el cristianismo en la época del imperio romano. Posteriormente a Nerón, entonces viene una serie de césares y de gobernantes, algunos conocidos, algunos menos conocidos y algunos totalmente desconocidos, como es el caso de Galba, que gobierna solo durante
muy corto periodo de tiempo en el año 68 y le sucede Otón, que también dura muy poco tiempo gobernando porque fue asesinado en el año 69. De hecho, ya en ese momento en Roma había casi que una guerra civil interna y una pugna impresionante, incontenible de ambición política y de dominio. Ese mismo año 69 sube Viterio a gobernar, ¿sí? El Senado lo escoge, el ejército del Oriente proclama entonces a Vespasiano y también muere asesinado Viterio. Después le suceden Vespasiano, que presidió la iglesia durante algún tiempo. A Vespasiano le sucede Tito, que gobierna del año 79 en el año 81. Tito inició su carrera política, perdón, su carrera militar, cuando Vespasiano era gobernante, y Tito es quien toma Jerusalén en el año 70. Y como consecuencia de estas victorias guerreras de Tito, es que posteriormente él es elegido y proclamado gobernante en Roma. Le sigue Domiciano, que también tiene un tiempo de persecución en la iglesia. Posteriormente Nerva, que gobierna del 96 al 98. Y encontramos a Trajano gobernando entre el 98 y el 117. Algunos de estos nombres, principalmente los que están del año 70, bueno, de Tito hacia atrás, los encontramos referenciados en las escrituras, porque ya hacia finales del primer siglo, 81 en adelante, pues el único libro que estaba por escribirse en el Nuevo Testamento era el Apocalipsis de Juan, que se fecha más o menos para el año 100 después de Cristo. Entonces, pues, Roma establece una serie de gobiernos provincialistas. Y esa es, digamos, la estructura de gobierno de Roma. Entonces, el Imperio Romano va a convertirse en una miscelánea de ciudades, de estados, pero sujetos todos a un estado central. Cada uno de estos estados tenía su propio gobernante, como es el caso de Pilato gobernando en lo que era la tierra prometida. Pero todos estos gobernantes que estaban gobernando en algunos estados estaban sujetos a un gobierno central, estaban sujetos al César. Y es por eso que debemos entender que muchos de los fariseos y de los saduceos presionaban a Pilato, ¿sí?, con acusarlo a César de que él estaba participando de la conspiración que ese llamado Mesías estaba provocando en Judea y en Samaria y en Jerusalén y en Decápolis y en todas esas provincias, y él se quedaba como que con las manos atadas sin hacer nada contra ese malandro, ese Mesías que no era Mesías. Y entonces ese era el motivo por el cual estos fariseos y estos saduceos y estos líderes religiosos de aquella época entonces presionaban con que lo acusarían con César, porque el gobierno entonces de todos modos se centraba en Roma, ¿sí? Y a medida que Roma se extendía, ¿sí?, se convertía entonces en un sistema cada vez más provincialista. A medida que Roma crecía, entonces en cada provincia que conquistaban, nombraban allí un gobernador. Al final de cuentas, esto fraccionó a Roma de tal manera que es lo que lo lleva a la debacle, y a que tiempo más tarde las 10 tribus bárbaras que leemos en nuestros libros de historia, pues
vinieran y terminaran de desquebrajar el imperio y el mismo imperio romano se dividiera en dos, en el imperio del norte y el imperio romano del sur. En aquella época, entonces, la provincia significaba reducir países por medio de la conquista o significaba ejercer un puesto de gobierno en el país dominado. ¿Sí? Muchas veces Roma colocaba un gobernante local, ¿sí? Pero de alguna medida, este gobernante local estaba sujeto a la autoridad y al dominio de algún romano que también rendía informes, ¿sí? Y rendía cuentas a el gobierno central en Roma, que es el sistema político y el sistema de gobierno que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento cada vez que leemos el libro de los Hechos o algunas de las cartas de Pablo. Y esta forma de gobierno, indudablemente, como ha sido en muchas épocas y en muchos países, no solamente de la antigüedad, sino también en nuestros tiempos, ha sido un gobierno de clases, un gobierno de componendas, algunas veces de arreglos, de pactos. Bueno, y eso quizás no es de ahora, sino que ha sido una práctica aprendida, heredada y aceptada, acogida a través de muchos siglos de estar así y que, bueno, a veces en lo social queremos que no fuera así, pero esa es una costumbre demasiado arraigada en el mundo político, ¿sí? Las provincias, entonces, que eran relativamente pacíficas y leales a Roma, estaban gobernadas por procónsules, como nosotros podemos leer en el libro de los Hechos, ¿sí? En el capítulo 13, el versículo 7. ¿Sí? Que dice que estaba el procónsul Sergio Paulo, ¿sí? Que era un varón prudente, ¿sí? Este llamó a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Entonces, el procónsul era parte de esta enramada política y de gobierno que existía bajo esta clase política, ¿sí? Las provincias turbulentas, las provincias en las cuales se levantaban grupos que en nuestra época diríamos grupos guerrilleros, grupos al margen de la ley, ¿sí? Provincias turbulentas por los movimientos contrarios al imperio que se levantaban. Entonces, esas provincias que ya se conocían con este tipo de movimientos estaban bajo la autoridad directa del emperador, que a menudo entonces estacionaba allí sus ejércitos. Y es por eso que muchas veces el ejército romano estuvo estacionado en la ciudad de Jerusalén, porque Judea era una de esas provincias en las cuales muy a menudo sí se levantaban grupos al margen de la ley, como lo leemos también en la escritura, los famosos celotes. Entonces se necesitaba que el ejército estuviera cuidando y vigilando y manteniendo lo más posible a raya a esta serie de grupos, más aún cuando ya en la época de Jesús se tenía la referencia de la rebelión de los macabeos. Entonces, esta zona de Judá, ¿sí? Era una zona que para el Imperio Romano e incluso antes de Roma, Persia y Grecia era una región complicada. Recordemos que gran parte de la oposición que tuvo la reconstrucción de los muros y la reconstrucción del templo en la época de Nehemías, en la época de Esdras, en la época de Ageo, en la época de Zacarías, en toda esa época, era porque los opositores enviaban cartas y ocurrió al gobierno en esta cosa. En este momento, pues no era Roma, lógicamente, pero era Persia, ¿sí?
denunciando que esta región, los habitantes de esta región son habitantes que no se ajustan a las leyes, que buscan rebelarse contra el rey y esta fama pues siguió por tiempo. ¿Sí? Las provincias que gozaban de considerable libertad, ¿sí? A las ciudades-estados particularmente se les permitía conservar una soberanía local. Y eran algunas cuantas que realmente entonces vivían en paz, vivían conforme a las leyes romanas y no se levantaban o no existían grupos al margen de la ley. Y entonces los romanos casi nunca estorbaban la libertad religiosa de sus súbditos, ¿sí? Es por eso que realmente cuando vemos lo del circo romano y los cristianos que eran llevados al Coliseo y que los tigres y los leones los devoraban y estas cosas, eso no ocurrió con todos los emperadores romanos. Sí ocurrió con una porción minoritaria de ellos, porque dentro de la política de Estado de Roma estaba el no coaccionar la libertad religiosa de todos a quienes ellos habían dominado. Era quizás de las pocas cosas en las cuales ellos permitían cierta libertad, aun cuando la cultura, en la parte cultural, ¿sí? Más Grecia que Roma impactó fuertemente. Tanto así que muchos historiadores dicen que Roma venció bélicamente hablando a Grecia. Pero la cultura griega fue la que al final de cuentas caló muy profundo y transformó la cultura romana en lo que nosotros conocemos en historia, la helenización del Imperio Romano. Y porque mucho del componente religioso, del componente social, ¿sí? Que conocemos de Roma fue algo que ellos adoptaron de la cultura griega. Así que durante este periodo de estos 100 años aproximadamente, que tiene la narrativa bíblica en el Nuevo Testamento, en sus 27 libros, nosotros vamos a encontrar el nombre de algunas provincias, ¿sí? En el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar el nombre de España en Romanos 15, 24. Vamos a encontrar el nombre de la Galia o de Galia en 2 de Timoteo 4:10, Ilírico en Romanos 15, 19, Macedonia, ¿sí? Cuando Pablo tiene el sueño con el varón macedónico que le dice, ven acá a nosotros, y entonces Pablo se dirige a Macedonia en Hechos 16, 9, Acaya, una región, una provincia muy mencionada en el Nuevo Testamento, en Romanos 15, 26, Asia en general, ¿sí? Y es importante que cuando la Biblia menciona a Asia, debemos referirnos a Asia Menor, Siempre vamos a referirnos a Asia Menor. En Hechos capítulo 20, versículo 4, el Ponto y Bitinia, ¿sí? Que se menciona mucho en 1 de Pedro 1:1 y en Hechos 16:7. Galacia, que vamos a entender que habían 2 Galacias. ¿Sí? Galacia era de las provincias más grandes que existían en aquella época, ¿sí? Entonces, habían 2 Galacias, entonces, pero la encontramos reflejada en Gálatas, capítulo 1, versículo 2, Capadocia, en 1 de Pedro, Cilicia, también en Gálatas, ¿sí? Y en el libro de los Hechos, Siria, encontramos también referenciada Judea, Chipre, Panfilia, Licia, y bueno, y otras tantas más, ¿sí? Todas estas provincias hacían parte del imperio romano. Y todas estas provincias tenían pues este tipo de gobierno que ya hemos mencionado y que ya conocemos, ¿sí?
Algo que hereda, que hemos dicho, que hereda Roma de los reinos griegos, ¿sí? Es esa atmósfera cultural del primer siglo que se debió a ese espíritu helénico, a ese espíritu de investigación, de estudio, de cultivar el intelecto, ¿sí? Eso lo absorbe Roma de Grecia, lo adopta de Grecia. Y bueno, desde la parte cultural es una buena adopción que Roma hace, ¿sí? La conquista de Roma, lógicamente, ¿sí? Absorbe todo lo que Grecia había conquistado en aquel momento, y es por eso que si nosotros vemos un poco la distribución geográfica de los imperios a través del tiempo, vemos que geográficamente hablando, Babilonia, por ejemplo, ocupó una porción de ese territorio. Después viene el imperio medo-persa y amplía mucho más ese territorio. Más tarde viene Grecia y amplía mucho más el territorio. Y por último viene Roma y abarca desde el Océano Atlántico, ¿sí? Casi hasta los límites con la India, ¿sí? Entonces, abarca una gran proporción de terreno porque va con la conquista que hace Roma y cuando vence al imperio griego, entonces absorbe, toma todas las colonias, todo el territorio que tenía Grecia, más el terreno, la geografía que ya de por sí Roma tenía, ¿sí? También tenemos que ver con los reinos griegos, ¿sí? Que la conquista de Acaya, que terminó con el saqueo de Corinto, por allá en el año 146 después de Cristo, también buscando en aquella época un sentimiento y algo de conciencia nacional, pero ya realmente el daño estaba hecho porque la cultura griega ya para ese entonces había calado muy profundamente en el pensamiento romano. Es por eso que, vuelvo y repito, muchos historiadores conceptúan y acuerdan de que Roma venció a los griegos en el campo militar, pero en el campo cultural fue todo lo contrario. El pensamiento griego fue calando y fue impregnando al pensamiento romano. También hay que entender y hay que saber que el pensamiento griego venía con un germen principalmente en el aspecto religioso, ¿sí? Con un germen de Babilonia. Y también Roma adopta y hereda ese germen politeísta e idólatra de Grecia y de Babilonia. Y lo vemos reflejado más tarde y aún en nuestros días en la idolatría y en la adoración y veneración a las imágenes que conocemos de la Iglesia Católica. Los esclavos griegos, ¿sí? Como eran esclavos por una acción militar, ¿sí? Indudablemente eran más cultos que sus amos romanos, ¿sí? Y es una parte entonces importante de entender la esclavitud de aquella época, como entendemos la esclavitud oriental, ¿sí? De que no es el mismo concepto de la esclavitud occidental. Entonces, habían esclavos griegos más cultos y ellos enseñaban, daban clases, por decirlo de alguna forma, ¿sí? A sus amos romanos que no tenían tanta cultura como la tenían los griegos, ¿sí? Y entonces, fíjense, esto se reflejaba en que a las universidades griegas de Atenas, quienes concurrían a ella y quienes eran sus estudiantes mayoritarios eran jóvenes de la aristocracia romana. Entonces, allí es donde se nota y tiene su asiento
la conquista intelectual que Grecia hizo de Roma. Recordemos entonces que cómo empezó Grecia. Grecia empezó con las conquistas de Alejandro Magno, aquel joven que muy bien lo describe Daniel, ¿sí? Que viene del poniente, de donde se oculta el sol, ¿sí? Y que ataca con ímpetu, ¿sí? Y vence, ¿sí? Pero que estando en la plenitud de su poder, es quebrantado. Ese es Alejandro Magno, ¿sí? ¿Sí? En el 600, por ejemplo, antes de Cristo, se conocía en Babilonia instrumentos músicos y armas griegas, ¿ya? Y en esta época, más o menos, era cuando estaba empezando el Imperio Romano, pero fíjense que ya la cultura griega estaba formándose, ya estaba en plena evolución. Y con la conquista de Alejandro Magno, ¿sí? Entonces esa cultura helénica explotó y se expandió por todo el mundo cultural, por todo el mundo habitado, por todo el mundo de aquella época. Entonces caló y de allí empezó a calar muy profundamente. Cuando ya llega a Roma, Roma simplemente adopta eso, a pesar de que Alejandro Magno muere muy temprano, ¿sí? Se levantan sus 4 generales, pero no tienen el mismo ímpetu de Alejandro Magno, y ya sabemos lo que ocurrió finalmente con el imperio griego. ¿Sí? En el aspecto cronológico, ¿sí? Encontramos entonces un personaje que es Herodes el Grande, ¿sí? Herodes el Grande fue hecho rey por Marco Aurelio, ¿sí? Esposo de la famosa Cleopatra, ¿sí? Pero cuando Herodes el Grande vio que Marco Aurelio ya iba en caída y que iba a ser derrotado, él cambia de bando, ¿sí? Como buen y sagaz político, ¿sí? Herodes era oriundo de Idumea. Idumea era una región de Samaria. Entonces, directamente, Herodes el Grande era un descendiente de Esaú, no era un descendiente de Jacob. Sin embargo, él gobierna en Jerusalén y digamos que en el tema de infraestructura, ¿sí? Aun cuando sabemos lo de la matanza de los niños, esta serie de cosas que fue un exabrupto impresionante, él agrandó y embelleció el templo de Zorobabel, el templo que se reconstruyó después del cautiverio a Babilonia, ¿sí? Esta reconstrucción del templo duró 46 años, como lo establece y como se dice en Juan capítulo 2, versículo 20. Y es por eso que cuando Jesús decía, derribar este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, ellos, los fariseos que no entendían la analogía que Jesús hacía, decían, bueno, pero si Herodes se demoró 46 años en construir este templo, ahora viene y dice que derriben este templo y él en 3 días lo va a reconstruir. Pero ellos no entendían la analogía que Jesús estaba hablando, ¿sí? Entonces, fíjense que sin importar su origen, Herodes fue en verdad un rey de los judíos, ¿sí? Y guardando las proporciones, y esto suena raro, ¿sí? Guardando las proporciones incluso más grandes que Salomón, ¿sí? Porque Herodes empleó a más de 1000 sacerdotes, de 1000 sacerdotes, y reunió tantos costosos materiales para la reconstrucción del templo, ¿sí? Que en aquella época, en la tradición judía, se decía que el que había visto el templo de Herodes, o el que no había visto el templo de Herodes, no sabía lo que era la belleza. Entonces
fue el tiempo en el cual el templo gozó de más lujo y de una construcción más imponente, ¿sí? Y eso, pues, hay que reconocérselo y hay que otorgárselo a Herodes. Ahora, pero cuando él muere, sus descendientes entonces igualmente luchan por el poder, ¿sí? Entonces, presionados por los judíos, entonces Augusto César decide que Arquelao, el hijo de Maltase, fuera el tetrarca de Judea, Samaria e Idumea, que Herodes Antipa, ¿sí? El de Galilea y Perea, y Herodes Filipo, ¿sí? Fue hecho el tetrarca de Batanea, de Traconite y de Auranitide, ¿sí? Que eran regiones que estaban al noreste del Jordán, ya hacia el mar y del mar de Galilea. Entonces, es por eso que también cuando leemos el libro de los Hechos y algunas de las cartas de Pablo, que solamente se habla de Herodes, hay que entender que cuando Pablo habla allá de Herodes, no es Herodes el Grande. ¿Sí? Porque recordemos que Herodes el Grande, o cuando muere Herodes el Grande, ¿sí? Es cuando entonces José toma a María y a Jesús y regresa nuevamente a la tierra de Canaán. Entonces debemos entender que cuando acá se habla en Hechos y en las cartas de Pablo de Herodes, no va a ser nunca Herodes el Grande, ¿sí? Cuando José oyó que Herodes el Grande había muerto, regresa a Nazaret. Cuando entonces empezaba a reinar Arquelao, pero José no le temía tanto a Arquelao como le temía a Herodes el Grande, que eso es lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 20, ¿sí? Realmente, Augusto César viene y depone a Arquelao, ¿sí? Y vamos a encontrar en ese espacio un silencio de 25 años en el Nuevo Testamento, ¿sí? Después de los cuales reaparece entonces en Lucas capítulo 3, versículos 1 al 2, ¿sí? Y el Herodes que vivía en los tiempos de Jesús era Herodes Antipas, ¿sí? Que Herodes Antipas y Jesús, ¿sí? Se conocieron fue cuando Jesús fue enviado a Pilato, ¿sí? Entonces, cuando Jesús fue enviado a Pilato y Pilato sabía que Herodes Antipa estaba en Jerusalén, entonces vino Pilato y lo envió a Herodes Antipa, porque Herodes Antipa era quien gobernaba la región de Galilea, y eso era una región de la cual él tenía jurisprudencia, ¿eh? De hecho, a este Herodes Antipa es a quien Jesús lo llama una zorra. Es este mismo. No es Herodes el Grande, porque ya Herodes había fallecido, ¿sí? Y entonces, fíjense, este Herodes Antipa está inseparablemente relacionado con estas actividades del periodo primitivo de la iglesia, ¿sí? Reinaba en Galilea, donde vivía Jesús, reinaba en Perea, ¿sí? Y que son áreas donde Jesús pasó parte de su infancia, su adolescencia y su madurez, ¿sí? Y donde entonces también, adicionalmente a eso, inicia y pasa parte de su ministerio, ¿sí? Donde realiza gran parte de sus milagros, ¿sí? Y es donde entonces en Lucas 13:32, ¿sí? Jesús lo llama aquella zorra. Y es el mismo que manda a decapitar a Juan el Bautista. Entonces, todo esto ocurre, fíjense, durante el gobierno de Herodes Antipas. Por otra parte, el ministerio de los apóstoles, o sea, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos, ¿sí? Ocurre durante el reinado de los emperadores Tiberio, Calígula y Claudio,
esos primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, que nosotros nos leemos en un lapso de media hora, ¿sí? Nos está narrando sucesos que ocurren alrededor de unos 40 años, más o menos, ¿sí? Que son 23 años de imperio de Tiberio, 4 años, perdón, de gobierno de Tiberio, 4 años de gobierno de Calígula y 13 años de gobierno de Claudio, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que Antipas fue depuesto, ¿sí? Fue desterrado a la Galia por precisamente Calígula, ¿sí? Y su reinado pasó a Agripa. Ahora, Calígula ya le había dado la tetrarquía a Filipo, ¿sí? Que eso ocurre más o menos en el año 41 al año 44 después de Cristo, ¿sí? Y entonces viene Claudio y adicionalmente a esto le adiciona los terrenos de Judea y los terrenos de Samaria, ¿sí? Entonces termina Agripa teniendo el mismo área geográfica para gobernar que tuvo Herodes el Grande. Entonces termina Agripa gobernando sobre toda la región que en algún tiempo o en tiempo atrás estuvo gobernando Herodes el Grande. Y fíjense que otra vez seguimos siempre machacando, ¿sí? Rotando sobre las mismas provincias, sobre la misma región, en el ministerio de Jesús y gran parte de los escritos de los apóstoles, ¿sí? Este gobernante, ¿sí? fue el primer líder político, entonces fíjense que oprimió al cristianismo, ¿sí? Y entonces, debido a su persecución, a su blasfemia, a su orgullo, es que Dios lo abate con una enfermedad incurable como está allá. Entonces, en Hechos capítulo 12, los versículos 1 al 25. ¿Sí? Allí es la triste muerte de Calígula. Ahora, por otro lado, las actividades que narra el libro de los Hechos, del capítulo 13 al capítulo 21, que es el ministerio de Pablo, entonces ocurre durante el reinado de los emperadores Claudio y Nerón, ¿sí? Pablo muere a manos de Nerón. No directamente Nerón lo asesina a Pablo, pero sí Nerón es el gobernante que está vigente en la época en que Pablo muere, y Pablo muy bien lo describe en la segunda carta que le escribe a Timoteo cuando dice: sé que mi muerte o sé que mi fin está a punto de llegar. Y Pablo es muy consciente de que cuando escribe la segunda carta a Timoteo, sus días están contados. Y por último, entonces fíjense los capítulos 23 al 28 de los Hechos. Entonces va a registrar, ¿sí?, cómo Pablo es llevado ante los gobernadores romanos cuando es falsamente acusado de rebelión por parte de los dirigentes religiosos de aquella época, ¿sí? Y entonces ocurre lo que ya sabemos del incendio de Roma y de cómo Nerón entonces culpa a los cristianos sobre este incendio que casi destruía Roma. Y eso es uno de los motivos por los cuales Pablo nuevamente es apresado, es encarcelado, pero esta vez sí, efectivamente es decapitado, ¿sí? Y allí en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, es que están descritas esas palabras de Pablo. Sin embargo, es admirable, para mí es tremendamente admirable que aún Pablo, a sabiendas de la cercanía de su muerte, ¿sí?, tuviese tanta tranquilidad, ¿sí?, y tanta motivación para que el evangelio no dejara de predicarse, y en muchas ocasiones prefirió quedar solo y enfrentar solo las críticas situaciones que les tocó enfrentar
con ocasión de su cautiverio y de su cárcel, ¿sí? Pero con tal de que la palabra de Dios fuera predicada. Es algo admirable. Y si nosotros leemos la segunda carta de Pablo a Timoteo, bajo la perspectiva de que Pablo ya sabía que estaba a punto de morir, es admirable cómo Pablo escribe esa carta, ¿sí? En los últimos años, entonces, de Nerón se observa una terrible persecución, ¿sí? hacia los judíos, que va desde el año 66 hasta el año 73, y esa precisamente es la figura que está en la retina del cristianismo, ¿sí? Esa tremenda persecución que sufren los cristianos durante esos últimos años de reinado de Nerón, del año 66 al año 73, ¿sí? Entonces, en los cuales se va a perseguir al cristianismo, ¿sí? Surge también Vespasiano, sitia Jerusalén durante este tiempo. Nerón es derrocado y asesinado, ¿sí? El emperador que nombra Vespasiano para hacer la toma de Jerusalén es el general Tito, ¿sí? Y ya sabemos que esto ocurre en el año 70 de nuestra era. Sabemos cómo Tito, con su ejército, que algún día quizás el Señor nos permita estudiar este evento, el ejército que dirigía Tito no era un ejército conformado por hombres romanos, ¿sí? Era un ejército conformado por hombres de otra nacionalidad, que entre otras cosas no obedecieron a las órdenes de Tito. Las órdenes de Tito no eran derribar las murallas, la orden de Tito no era destruir el templo, la orden de Tito no era avasallar a la población civil, pero este ejército que, bueno, pues tendremos que decir que dirigía a Tito, pero que no le obedecieron a Tito, ¿sí? Lo que hizo fue una masacre, ¿sí? En esa época, ¿sí? Y entonces Jerusalén cae, ¿sí? Y nuevamente los judíos dejan de tener nación, los judíos dejan de tener un país propio, ¿sí? Y dura toda esa desolación, como la vivieron con Babilonia, y entonces ya no 70 años, sino mucho más tiempo, hasta que en 1948, ¿sí? Poco después que se acaba la Segunda Guerra Mundial, entonces, de un día para otro, como también fue profetizado, nace o resurge otra vez Israel como nación. Entonces miremos, ¿sí? Que del año 70, ¿sí? Del año 73 hasta 1948, ¿sí? Hace 70 y tantos años, ¿sí? Ya vamos para 80 años, ¿sí? Es que Israel duró sin tierra, sin nación, sin ser un país, y nuevamente en 1948 vuelve y surge como nación. Y de ahí empieza otra historia ya para Israel, pero que no está contada en este programa. Ya hace parte de la historia que nosotros vivimos, que nosotros conocemos, que nosotros vemos día a día, y que con el estudio que tenemos del Antiguo Testamento y con lo que vamos viendo del Nuevo Testamento, podemos ir entendiendo